Muy bien, nos acompaña Roy López Molina, diputado provincial electo, todavía concejal, ahí tiene que hacer la mudanza. ¿Hasta diciembre? Hasta acá. diciembre, sí. Y después ir y venir, me imagino, los días de sesión, comisión y todo, bueno, como hacen la mayoría de los legisladores que son de acá de la ciudad de Rosario, ¿no? En un momento en el que había que elegir quién era el primer diputado provincial, porque se produjeron una serie de cuestiones en cuanto a los corrimientos y te dijeron, tenés que ser vos. Así fue. Contra Bonfatti, nada menos, en la categoría, digo, ¿no? Así fue. Uno tenía pensado tal vez en su cabeza repetir otro mandato como concejal, porque creía que habíamos planteado algunos objetivos, que algunos tenían que tener un periodo más de tiempo para cumplirlos, para instalar temas en la agenda pública, pero uno forma parte de un proyecto político. Y todos los proyectos políticos son proyectos colectivos, con lo cual los intereses o los desafíos o las aspiraciones personales quedan en un segundo plano. Nosotros teníamos pensado una persona que iba a encabezar la lista de diputados provinciales, un colega de ustedes, Miguel de Sandori. Tomó la decisión de no participar, la respetamos, pero había que completar ese espacio. Me miraron a mí, primero no me convenció demasiado la idea, pero después me dio la oportunidad de ampliar mucho la cabeza. Porque tal vez desde Rosario uno tiene una mirada muy metropolitana de los problemas que son de la ciudad, en un consejo que es una vidriera, para mostrar lo que uno puede llegar a hacer en caso de que algún momento gestione, pero después aparecen temas muy particulares o complejos en la provincia, que es lo que uno se acercó a partir de esta campaña. Bien, yo no voy a ir al lugar común o a la cosa fácil de darle con un caño a Durán Barba, porque Durán Barba está, digamos, expuesto a eso, pero sí quiero hacer una diferenciación entre la posibilidad de conversar con vos y hablar de política, y lo que representa y le ha dado buenos resultados electorales, el tipo y el modo de campaña. Ergo Anita, ergo María Eugenia Vidal, es decir, esa cercanía, esa proximidad, eso de estar y recorrer, el cara a cara, ese lenguaje simple. Ahora, hay un punto que es ahora en la elección presidencial, en donde además de todo eso hay que decirle a la gente, y lo dije en la apertura, qué vamos a hacer con la caja de jubilaciones a nivel nacional, el sistema previsional con la FJP, qué vamos a hacer con el endeudamiento, si nos vamos a endeudar o no, qué vamos a hacer con la política de Estado en ciencia y tecnología y la repatriación de científicos, qué vamos a hacer con la universidad, si se arancela o no se arancela. Es decir, en el caso particular tuyo, por tu trayectoria y por las veces que hemos conversado, me da la sensación que es un territorio en el que podemos ingresar. Salvo que haya instrucciones precisas de que no ingresemos. Hay que ingresar porque estamos definiendo el futuro de la República. Y uno le tiene que contar al vecino que todavía está indeciso, tal vez a muchos que no optaron ni por Scioli ni por Mauricio Macri, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer para que nos acompañe. Yo creo, en la previa de este análisis, que tal vez ahora la política se ha gestualizado demasiado, tal vez mediatizado mucho, pero eso responde también a que entramos en un momento donde también la política olvidó lo que es la esencia, que es tratar de administrar el poder, los recursos públicos para solucionar problemas. Cuando el debate se va demasiado a la banquina, y no para rehuirlo, pero el debate ideológico por momentos nos impide empezar a solucionar los problemas de todos los días, uno tiene que ratificar el concepto de lo gestual para volver a llevar al centro una política que se fue demasiado a un debate que por momentos se entorpece. ¿Qué es el debate ideológico? No el debate de ideas. Yo estoy dispuesto a debatir ideas y creo que es lo que ahora hay que mostrar. De hecho, en la campaña nacional nosotros rechazamos la idea de la cumbia de la tijerita, porque aquellos que nos pedían propuestas a nosotros en la campaña provincial, a Miguel del Cel, a Anita Martínez, terminaron bailando en la peatonal pidiendo un corte de boleta cuando lo que se estaba definiendo era mucho más importante si uno llega al Senado. Y así le fue, es decir, y así le fue. Ahora, además de la cumbia y todo eso, convengamos que la campaña, tanto de Miguel del Cel como la de Anita, pero este es un tema ya del pasado, no hubo un cúmulo de propuestas. Es más, y cuando empezaron a aparecer los equipos, que había gente connotada con determinados sectores, por ejemplo, de la enseñanza privada en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, ahí me da la sensación que hubo una retracción en el votante. Quiero decir, el tema es discutir programas, planes, posicionamiento político, y en ese sentido la pregunta era esta, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene usted del votante de Massa? Es decir, los votos no son de Massa, fueron para Massa. Massa puede orientar, sugerir. Ahora, hay un componente ahí claramente peronista, claramente antikirchnerista, pero que en primera vuelta, ya en la primaria, en primera vuelta, que pensábamos mucho que se podía descifrar, se mantuvieron ahí, no votaron a Macri y no votaron a Scioli. Nosotros tenemos que hacer una convocatoria amplia en este mes de campaña que queda. Y esa convocatoria amplia tiene que ser a todos aquellos sectores
que optaron por otros candidatos, pero dentro de aquellos que quieren un cambio y no la continuidad del kirchnerismo que representa Daniel Scioli. En ese marco, nosotros hemos sido muy claros a la hora de definir algunas políticas que son tal vez las que generaban algunas dudas. Vos mencionabas en tu editorial la asignación universal por hijo, el fútbol para todos. Pero vayamos al tema de la educación pública, que vos planteabas en la universidad. Tal vez alguno que todavía tiene algún prejuicio sobre Mauricio Macri pueda llegar a decir que nosotros venimos a privatizar o a arancelar. Ahora, cuando uno ve cómo hemos gestionado la ciudad de Buenos Aires, uno se da cuenta, primero, que no hemos privatizado nada de lo que estaba en manos del Estado. Pero además, que en materia de educación pública, no solamente invertimos en sacar de la emergencia edilicia a las 300 escuelas que nos entregó el gobierno de Tellerman en su momento, sino que también apostamos a la calidad educativa, a inglés desde el primer grado, a una computadora por alumno y una computadora por docente, que nos permitieron, Pablo, que hoy la ciudad de Buenos Aires sea el único distrito del país donde la matrícula pública no solamente crece, sino que en el 2014 superó a la matrícula privada. Entonces, ahí es cuando ese debate, a veces ideológico, nos impide ver cuáles son las verdaderas ideas. Y hay una idea muy convencida de que la educación en general y la educación pública es la herramienta para solucionar problemas de inseguridad, narcotráfico, adicciones y tantos otros temas. Sí, el primer paso, ¿no? Ahora, digamos que la ciudad de Buenos Aires tiene un Producto Bruto Interno 4 veces superior a la media del país, incluida entre ellas la provincia de Santa Fe, y hay cierta holgura o comodidad de recaudación, de tributo, de contribución, incluso la reducción geográfica. No es lo mismo gobernar Ciudad de Buenos Aires que gobernar una provincia que tiene 4 veces la estatura de la provincia. Digo, esto trasladado al ámbito nacional va a exigir también una definición en cuanto a la política contributiva, es decir, ¿de dónde vamos a sacar? Para que lo que haces en Ciudad de Buenos Aires, que está fenómeno, hay 300 escuelas que la arreglaron todas, hay 30.000 en el país, ¿no? ¿De dónde sacamos para arreglar esas escuelas? Porque ya el Producto Bruto del país no es 4 veces el que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿entiende lo que digo? Los recursos son diferentes. Sí, la amplitud de tu ámbito de trabajo es mayor, los recursos también son mayores. Deberían ser mayores. Ahora, tiene que ver mucho... la provincia porque el régimen de coparticipación es inferior. Pero tiene que ver mucho con las prioridades. Vayamos a Santa Fe. Bien. Yo como diputado provincial lo he planteado. Santa Fe tiene necesidades urgentes en materia de educación, porque nuestra escuela pública en Santa Fe expulsa estudiantes, tiene déficit en materia de infraestructura vial. ¿Y cuáles han sido las prioridades de Bonfatti? Yo digo, tenemos 130 millones de pesos para gastar. Tal vez muchos de los vecinos que nos están escuchando dicen, vamos a poner esos 130 millones en escuelas, en rutas. Bonfatti la puso en un acuario. Y uno no dice que el acuario no sea una prioridad, pero digo, vamos a empezar cuando vos tenés recursos ilimitados y necesidades ilimitadas, tenés que ir solucionando. Ahora, de eso se trata donde pone el eje. Temas como vos planteabas en la editorial del endeudamiento. Bueno, ¿endeudamiento es malo o bueno? Bueno, depende para qué. Si nos vamos a endeudar para tapar los rojos de una administración que su gasto corriente ha crecido terriblemente... Pero tampoco nos endeudemos para facilitarle la suba del tipo de cambio a los exportadores y a la gente que quiere hacer hay que endeudarse, si hay que endeudarse. Es decir, la historia del liberalismo en la Argentina es esa. Es más, se presentó el megacanje y el blindaje como una cosa extraordinaria y multiplicó y yo veo algunos personajes de ese grupo dando vueltas cerca a ustedes. Esto es lo que me preocupa, Roy. Por eso mismo el mensaje es, primero, que no tengamos miedo de cambiar. Acá no hay una mirada hacia el pasado, acá no hay una vuelta a los 90. De hecho, porque más allá de algunos personajes que nos quieren hacer propios, nuestro equipo no tiene nada que ver con esos que formaron parte de los 90. Ahora los que son los guardianes de la YPF estatizada o de los fondos previsionales en manos del Estado fueron los mismos que en los 90 los entregaron. Entonces me parece que tenemos que superar ese debate con ideas claras y expresarlas. El debate es una gran oportunidad para hacerlo. Ahora, el votante de masa. Nosotros vamos a hacer una convocatoria amplia, pero el votante de masa que ha votado a quien tuvo tal vez el discurso más duro y más extremo respecto del oficialismo, incluso más que Mauricio Macri, difícilmente sea un votante que opte por la continuidad. El votante de Margarita Stolbizer, una bandera de la transparencia, una bandera del respeto por la institucionalidad de la República, difícilmente acompañe a Daniel Scioli. Nosotros tenemos que hacer esa convocatoria a todos aquellos que quieren cambiar, a un sector del peronismo que no cree que la justicia social se vea representada en un 40% de inflación o el impuesto a las ganancias al sueldo de los trabajadores. A esos tenemos que convocar, con mucha humildad, pero sabiendo que si hacemos las cosas bien, el 10 de diciembre comienza una etapa histórica para poder pensar no los próximos 4 años, ni en un ánimo de revancha, sino los próximos 20 o 30 años de qué país queremos.
Te agradezco que hayas venido, vamos a seguir charlando. Gracias, a lo mejor Pablo. antes del 2022 de noviembre, si no después tendrás 4 años de diputado y yo espero Eso estar, mismo. por lo menos, no sé si los 4, pero alguno más dando vueltas por el laburo. Gracias. Gracias, Pablo. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará aquí el diputado nacional Marcos Clery, que ha sido reelecto recientemente en las elecciones en la provincia de Santa Fe. Ya venimos.